los dos o los tres, no hay problema. Calculo que sí. Ok. Bueno, bien. Y otra cosa que les quería consultar. ¿Les parece si creamos un grupo entre, me imagino que ustedes tendrán uno, pero otra parte o como quieran, en el que esté yo para notificar y demás? Para Sí, que no estaría sea solamente buenísimo. el campus el Sí, único medio sí. de. Les paso mi número y lo crean y me agregan. Tenemos uno de todos nosotros. Capaz podemos agregar a ese y ya está. No sé, ¿qué dicen? Sí, quizás prefieren armar otro para tener ese entre ustedes y hablar de lo que quieran, hablar mal de quien quieran. Pero sí, obvio, yo no tengo problema, como quieran ustedes. Ahí les paso mi número, es característica de Río Negro, así que. Ok. Por catálogo a través de Optimus, lo va a poder adquirir el usuario de un motorhome recall. Bueno, arrancamos 8 y 10. Se conecta María y arrancamos. Arena, barro, nieve, elegí terreno. Nosotros tenemos el Sprinter que te hacía todo acá. De la ruta Motorhome sin escalas. Así será el nuevo Motorhome 4x4, pero para 100% argentino. Optimus nace para transformar el vehículo insignia argentino como el Sprinter en un todoterreno pura sangre. Es un sistema que te da.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, profe. ¿Cómo andan? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy vamos a seguir un poco. ¿Hay alguna pregunta, alguna cuestión que me quieran consultar antes de arrancar? Ulises, ¿alguna pregunta? ¿Algo que hayas charlado con los chicos? Buenas noches, María, ¿cómo estás? Estuvimos hablando sobre la evaluación, sobre los grupos, bueno, sobre los horarios en realidad, que Sí, sí, estaban todos de sí. acuerdo en que la modalidad sea el trabajo con la defensa oral y eh, consultaron sobre si podía ser en grupos. Bueno, yo me quedé pensando cuando ustedes, alguien el otro día propuso el tema grupal. Yo creo que para que, no veo problemas con eso, pero para que podamos tener una conversación más productiva y yo pueda hablar con cada uno de ustedes, me parece que el grupo no debería exceder los 3 integrantes, ¿eh? El grupo debe ser de 3 o de 2. Me parece que es una forma en la que vamos a poder conversar mejor, yo les voy a poder preguntar sobre el trabajo, vamos a poder charlar mejor, esta es la idea. Así que no tengo inconvenientes, pero el grupo no puede exceder las 3 personas o las 2 personas. Esa es digamos, la consigna general. Después, ustedes van a poder ir conversando, en todo caso, en algún momento con Ulises. Yo les puse ahí, yo les voy a pedir que hagan las preguntas oralmente, así, porque yo no llego a leer, como les dije, no veo bien ahí, no sé lo que están diciendo, no les puedo contestar. Entonces, no es necesario que activen la cámara, pero, aunque me gusta mucho verlos, ya les dije, pero hagan las preguntas, digamos, con su voz, no escritas, con su voz. Es más fácil para que les pueda contestar. Volviendo a este tema, yo creo que lo que pueden hacer es tener una reunión con Ulises en algún momento. En general, yo me conecto a las 20:10, como les dije, ¿eh? Esto para que ustedes ya lo sepan. No me suelo llegar a conectar antes. Así que por ahí ustedes se pueden conectar a las 20 o un poquito antes con él y conversan todos los temas o un día, si no, yo me conecto un poco después y conversan acerca del trabajo y todas las dudas que se les genere con respecto a la preparación del trabajo, por supuesto que conmigo también lo pueden hacer. Pero bueno, de a poco yo también les voy a ir indicando, pero si quieren pueden hacerlo de esa manera. Es decir, ya tenemos una franja de tiempo porque nunca me suelo conectar antes de esa hora. Pero si no también, bueno, yo les voy a ir indicando, ¿no? Lo charlamos juntos, no hay problema con eso. ¿Alguna cuestión más? Profe, igual me parece que estaban conversando en el grupo de WhatsApp y la mayoría prefieren individual, por tema de tiempos de trabajo, que uno llega, que otro no. Es entendible Bueno, también. no está mal, es una decisión personal. Hay gente que es más, que prefiere que trabaja mejor sola, que no quiere coordinar, que no quiere consensuar por ahí el tema. Dice, a vos te interesa trabajar sobre la eutanasia y a mí me interesa la prostitución, no sé. Bueno, son temas que son muy personales y quizás uno dice, yo quiero hablar, me entusiasma más hablar de esto y prefiero conversar sola, en fin. Pero Sí, también hay sí, gente que sí. dice, no, pero en el grupo podemos intercambiar ideas porque somos 3 personas con distintas miradas y podemos traer más material, el trabajo puede ser mejor. Bueno, esto es una decisión que la toman ustedes. La única, digamos, consigna es que yo después les voy a ir orientando, ¿no? Después ya eso con Ulises lo vamos a charlar. Yo les voy a ir indicando material porque de acuerdo al tema puede ser, yo les puedo dar material más, digamos, dirigido a la temática. Pero a mí lo que más me interesa es esa conversación que vamos a tener, la única presencial que vamos a tener en estos 2 meses, ¿no? Nos vamos a ver un día en la facultad y ahí conversamos con ese hilo conductor que va a ser el trabajo de ustedes. Pero, pero eso lo vamos a ir, tenemos oportunidad de hablarlo en las mismas clases, si ustedes quieren algún tema hablarlo con Ulises, que ya lo hizo, también pueden hacerlo con él, en fin, están todas las opciones para que pueda hacerse un buen trabajo grupal o individual. ¿Mm? Ok, entonces cada uno decide si trabaja individual o grupal, máximo 3. Sí, 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 Buenísimo, sí. buenísimo. Más Ah, bien, muchas llegado, gracias.
No, por favor, un poco más sobre la fecha, yo les voy a indicar, bueno, ya les voy a pedir que lo vayan pensando. Falta un poco para eso todavía, ¿no? Primero les tengo que dar algunas herramientas teóricas para que ustedes puedan manejarse, pero más sobre la fecha yo les voy a ir indicando, bueno, cuándo ustedes tienen que empezar a pensar en el tema, cuándo tienen que empezar a delinearlo y decidir si van solos o van en grupo, en fin, todo eso un poquito más adelante. Esa es la idea. Bueno, vamos a seguir un poco con lo que vimos en la clase anterior. Les voy a hacer un breve, siempre hago un muy rápido repaso para que ustedes puedan aplicar lo que conversamos en la clase anterior para que lo recuerden y quiero que miremos después en la pantalla un pequeño ejercicio que vamos a hacer entre todos eh, para que puedan darse cuenta si entendieron realmente lo que estuvimos conversando en la clase anterior. Y como uno por ahí quizás no recuerda ni lo que hablamos la clase anterior, voy a hacer esta especie de repaso. En la clase anterior dijimos que la ética tenía distintos niveles, ¿no? La ética se ocupaba de las cuestiones morales, la ética se ocupaba de los hechos morales y de los juicios morales y demás, y dijimos que nosotros podíamos hablar de, ahora se los voy a compartir, así refrescamos todos. Dijimos que la ética, ¿están viendo ahí bien o no? Sí, Como se ve, se siempre ve. hago yo, ¿se Sí, ve? sí, Bueno, sí. sí, porque bueno, suelo ser un desastre con estas cuestiones. Bueno, dijimos entonces que la ética, que se ocupaba de los hechos morales y de los juicios que hacemos con respecto a los hechos morales, podía dividirse en distintos niveles, ¿no? Dijimos que uno de esos niveles era el que nos interesaba más en este curso, que es el nivel de la metaética, pero que había dos niveles más en la ética. Estaba el nivel de la ética descriptiva o sociológica y el nivel de la ética normativa. Y volviendo atrás, un poco repasando, yo les había dicho también que cuando nosotros decíamos, por ejemplo, que un hecho, cualquier hecho moral, como por ejemplo, si decimos romper las promesas es malo, ese es un juicio moral, el hecho sería romper la promesa. Habíamos dicho que la metaética se ocupaba de discutir o de tratar de determinar si existía algún juicio moral que nosotros pudiéramos justificar casi científicamente, como cuando decimos, en el caso de las ciencias naturales, que llovió y tenemos que comprobar, abrir la ventana y ver si llovió. Si podíamos hacer esto con respecto a los juicios morales, de esto se ocupa la metaética, meta, más allá. Entonces, la metaética siempre está tratando de probar si cuando yo hago una afirmación moral, lo que estoy haciendo es algo más que emitir una mera opinión. Estoy pudiendo fundar aquello, fundar racionalmente, casi científicamente, aquello que yo estoy diciendo. Ese es el campo de la metaética. Como les dije, un poco más abstracto, un poco más difícil, porque todo lo que se mueve en el campo de la metafísico, más allá, es un poco más difícil. Lo más simple siempre es estar con los pies sobre la tierra, ¿no? Pero bueno, la metaética se ocupa de esta cuestión. Esto estamos haciendo un repaso, ¿no? De lo que vimos en la clase anterior. Si hay algo que queda confuso, me paran. Abren el micrófono, me paran, así de sencillo. Y después había otro campo que era la ética descriptiva, que se ocupaba simplemente de un estudio casi sociológico, bueno, a ver cómo eran las reglas morales en la Edad Media, cómo eran las reglas morales en el Renacimiento, cómo son en la China de Mao. Estudiamos las reglas morales de una determinada sociedad, de un determinado periodo histórico. Eso es sociológico y se llama ética sociológica justamente. Y después lo que nos interesa mucho a nosotros, acá en Derecho, que es la ética normativa, que viene de norma, normativa. Porque ahí sí estamos tratando de mirar qué institución es la buena, o la justa, o la correcta. ¿Es buena la eutanasia? ¿Será correcta la pena de muerte? ¿Será justo el aborto?
Entonces, eso es la ética normativa, la ética aplicada a una institución o aplicada a la sociedad. ¿Será éticamente bueno el socialismo? ¿Será éticamente bueno el liberalismo? Entonces, fíjense que estas son preguntas aplicadas al Estado, aplicadas a una organización. ¿Vamos hasta ahí o no vamos ni para atrás ni para adelante? Sí, 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 muy bien. sí. Sí, sí. ¿Se entiende? Bueno, entonces ahora vamos a ver si se entiende en un ejemplo concreto, en un ejercicio que les voy a poner. Esto no es una evaluación, acá cada uno habla y dice como si estuviera solo en su casa mirando y tratando de ver a ver si lo entendió o no lo entendió a esto, porque si no lo entendió, la idea es volver a explicarlo. No tiene esto otra finalidad. Yo les voy a poner una serie de afirmaciones y ustedes tienen que tratar solos de ver si ahí distinguen una afirmación que corresponde a la metaética o una afirmación que corresponde a la ética descriptivo-sociológica, o si lo que está en esa afirmación o en esa frase corresponde a la ética normativa. ¿Entendimos ahí? Sí. Profe, ¿le puedo pedir Sí. un favor? La presentación no se ve completa porque creo que usted tiene la pantalla donde Porque se ven yo- las cámaras. Sí, ¿y cómo hago Si para se puede sacar eso? A ver, disminuir, solo para a ver ver, toda vamos a la ir. presentación. Sí, porque yo nunca sé manejar bien, ¿vieron? Cada uno tiene Capaz su... es ahí en el de la izquierda ese, ¿no? Ah, no. Acá veo la cámara, acá veo la pantalla, volver a la pestaña. Lo puede arrastrar para la Estoy izquierda, preguntando. si no, profe, y no tapa nada y nos ve Claro, también. todavía. Ahí vuelve al PowerPoint. Siento que estoy con mis hijos acá con ustedes. Esperen. Ahí puede No, volver al veamos, voy a salir. PowerPoint. No estoy pudiendo. Se fue. Se nos fue. Sí. Bueno, esto les va a quedar como la anécdota del curso de siempre. Bueno, vamos otra vez. Acá viene el ejercicio. Ahí puede ir al PowerPoint, profe, y nos arrastra a la izquierda y no nos vemos, si quiere. Si cierra ahí, creo que se va de nuevo. ¿Ahí ven bien Sí, sí. la pantalla? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí la están viendo bien? ¿O no? Sí, sí, se ve, se ve. Sí, ahí se ve. Bueno, puedo ampliar quizás un poco la letra también. Sí, profe, ¿puede ampliar un poquito más? Y vamos a intentarlo. ¿Ahí qué tal? Ahí Ahí va. mejor. Bueno, Ahí se ve, profe, bien. gracias. Esto es todo un esfuerzo mío de imagínense, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes distintas, vamos a hacer varios de esto, hoy vamos a tratar de hacer dos, pero yo quiero ver si ustedes ahí distinguen cuáles de estas afirmaciones corresponden al campo de la metaética, cuáles a la ética normativa y cuáles a la ética descriptiva. ¿Está complicado? La primera parece La descriptiva. primera, La primera, Descriptiva cualquiera. ética descriptivo-sociológica, ¿no? Sí. Recordamos que es la sociológica Sí. para los que no recuerdan. Sí. Correcto. La primera es una afirmación correspondiente a la ética descriptiva, la ética que describe una moral vigente en un determinado periodo histórico o en una determinada sociedad. Perfecto. La dos, la B.
Mm, ¿De metaética? Normativa ¿El puede ser. resto? Normativa. Acá, ¿alguien? En realidad está ¿Resto, los haciendo una demás? afirmación. En realidad está haciendo una afirmación. Sí, está diciendo que los juicios de valor, que son los juicios morales, es lo mismo, Es no son descriptivo también. científicamente demostrables. ¿Cómo? Es descriptivo también. Estaba dando como una definición. ¿Descriptivo que ética sociológica o descriptiva? Sí, porque está afirmando que los juicios de valor no son científicamente demostrables. Vuelvo a Entonces, lo mismo, me parece vuelvo a reiterar normativa. las definiciones. Un segundo, un segundo. Vuelvo a reiterar las diferencias. Que en estas cuestiones uno se va dando cuenta si se entendió o no la explicación teórica, ¿no? Vuelvo a definir. La metaética, que es lo que más nos interesa en este curso, se ocupa de estudiar si respecto de un juicio moral o juicio de valor, es lo mismo, yo puedo hacer una comprobación científica. Cuando yo digo que matar es malo, si eso es solamente una opinión que yo le puedo dar a una amiga en un café, o si hay algo objetivamente matar es malo, yo lo puedo probar. Eso sería la metaética. La ética sociológica describe la moral vigente en una determinada sociedad y en un determinado periodo histórico. La ética normativa se ocupa del carácter de justo, de bueno o de malo de una determinada institución, como puede ser la pena de muerte, como puede ser el aborto, la eutanasia, o de una determinada organización. Si una organización del Estado republicana es justa, o es mejor una organización, o es más correcta o buena una organización monárquica. Entonces, esos son los tipos de niveles de ética, los distintos niveles de estudio de la ética. Ustedes me dijeron que el nivel A, o sea, que esta afirmación A correspondía a la ética sociológica o descriptiva. Es correcto. Describe la moral vigente en una determinada sociedad. Esto es correcto. Respecto de la B, ¿qué opinan? Pienso que es normativa. Metaética, profe. Yo pienso que Metaética. Metaética, para mí. ¿Estamos todos? No, ¿O yo hay pienso que es alguien que normativa. no? Si estuvieran ahora en una charla oral conmigo, ¿qué me dirían? Yo les digo, bueno, miren esto, a ver qué es esto. Yo pienso que es normativa por el tema de que menciona, a ver, los juicios de valores no son científicamente demostrables. Pienso que es normativa. Para mí, metaética. Para mí es metaética, profe, porque justamente no está pudiendo demostrar que sea científicamente los juicios de valor. Yo Claro, va para la racionalidad. Correcto, es una afirmación que... Sí, perdón, ¿quién está hablando? ¿Cómo? Bueno, vamos por partes. Sí, la B es metaética, y recuerden que cuando yo estoy hablando de una afirmación que está discutiendo sobre la posibilidad de justificar o de demostrar científicamente un juicio moral, eso corresponde al campo de la metaética, no corresponde al campo de la ética normativa. Así que la B es una afirmación que corresponde a la metaética. Perfecto. La C, ¿a qué campo pertenece de la ética? ¿A qué nivel de la ética? ¿Qué les parece? Normativa, ahora sí. Normativo. Normativa. ¿Hay alguien que piense otra cosa? Profe. Muy bien. Corresponde a la ética normativa. Perfecto. La ética normativa está siempre juzgando moralmente las instituciones. Recuerden eso. Cualquier institución. Cuando hablo de institución, uno piensa en el Estado, piensa en una, no sé, en una sociedad. No, también son instituciones estas que les estoy nombrando. La pena de muerte, la eutanasia, el aborto. Son instituciones. Entonces, la C es
Exactamente, corresponde al campo de la ética normativa. Profe, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Sí, para pensar qué nivel de la ética sería, en la normativa me cuesta relacionar las cosas con institución, porque la pena de muerte es una institución. No lo relaciono. ¿Por qué es una Bueno, institución? una institución no en el sentido en el que nosotros entendemos a la institución Estado, por ejemplo, o a un gobierno. Una institución, podríamos decirlo en el sentido como sinónimo de instituto. Exacto. Ahí alguien puso instituto y yo lo logré ver. Antonella. Yo parezco esos ciegos que ven cuando quieren, ¿vieron? Entonces, sí, instituto. Institución o instituto. El instituto de la eutanasia, el instituto del aborto, el instituto de la legítima defensa. Esa sería la idea. No sé quién preguntó. Instituto. ¿Mm? Y nos queda una, la D. ¿A qué campo corresponde? ¿Qué les ¿Normativa? parece? También. ¿El Normativa. resto? Correcto, normativa. Muy bien, vamos a hacer uno más y con esto me doy por satisfecha de que ustedes conocen ya los niveles de la ética, que los entienden, que los comprendieron, que pueden pasar de la sociológica a la metaética, de la metaética a la normativa y ya podemos entrar a ver otra cuestión. Pero ustedes ya están distinguiendo lo que es un problema metaético de un problema de ética sociológica, que no vamos a ver mucho, pero por ahí la mencionamos, y de otra cosa que sí nos interesa, que es la ética normativa. Entonces, nosotros nos vamos a mover en esos dos niveles, en la metaética y en la ética normativa. Vamos a ir de una punta a la otra. Bueno, acá se les voy a tratar de poner más grande porque no van a... Este es un poco más difícil, porque los términos son difíciles. Este es complejo, así que El primero sin, sociológico, pareciera. sin asustarse, está puesto un poco para apuntar a mayor complejidad en todo. ¿Vamos? Primero. Sociológico. Sociológico, profe. Están pudiendo leer todos, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Sociológico? Bueno, Sí, sociológico. exacto. El primero es de la ética sociológica, perfecto. El segundo, ¿Normativo puede ser? ¿y por qué quieren cambiar el segundo respecto del primero? Sociológico. Sí, pareciera Sociológico ser también. sociológico también. Perdón. Sociológico, ¿no? Sí. Exacto. Sociológico. Sociológico o descriptivo, correcto, muy bien. Vamos al que sigue. El realismo moral es sencillamente la concepción metafísica, ontológico, para acá destrabar las palabras raras. Ontológico quiere decir relativo a entes, entes. No leo ontológico, uy, qué raro, son entes. Es Entonces, metaética. Metaética. exacto, perfecto, perfecto, estamos muy bien, ¿eh? Metaética, excelente. Metaética. Vamos para abajo. Metaética, pareciera. ¿El resto? Sí, Para mí es también. metaética. Metaética, profe. Correcto, muy bien. Metaética, perfecto. Es un problema de la metaética, que siempre se está preguntando si los juicios morales pueden ser verdaderos o falsos, si los puedo probar, cómo los argumentos, si son meras preferencias o gustos o demás. Esos son problemas de la metaética. El que sigue, Moore. Normativa, pareciera. Este es difícil, hongo, pero fíjense el problema que está planteando, ¿no? Bueno, todavía no hemos hablado de esto de que son Yo los diría naturalistas. sociológico, profe. Yo, normativa. Para mí es normativa.
Metaética, profe. Ya no quedan más. No quedan más. Se acabaron los tiros. Es descriptiva. Tampoco tienen por qué saber qué son los naturalistas y los no naturalistas, que ahora lo vamos a ver en la clase, vamos a arrancar un poco en la clase de hoy, pero esta es una afirmación correspondiente a la metaética. ¿Qué dije recién? ¿Dije descriptivo? No, equivoqué. A la metaética. Esto corresponde a la metaética. ¿Por qué? Porque el problema que está ahí afirmando Moore, que es un intuicionista, está hablando acerca de algunas de las teorías metaéticas que vamos a empezar a estudiar hoy. O sea que esto es propio de la metaética, es un problema de la metaética. Y creo que esta es la última, ¿no? Pero venimos bien, venimos con un solo error por ahora, excepto que alguno los haya hecho todos bien. ¿Y la última? Normativa. Normativa. ¿El resto? Sí, normativa. Normativa. Perfecto. ¿Metaética puede ser? Normativa. Ah, ok. Normativa. Perfecto. Bueno, me doy por muy satisfecha. Veo que lo han entendido. ¿Hay alguien, bueno, no voy a pedir que diga no entendí nada, pero voy a formularlo de otra manera. Si alguien no lo comprendió, si alguien no lo pudo resolver de ninguna manera, es el momento de que me pregunte. Diga, bueno, necesito aclarar esto, no estoy entendiendo esto. ¿Estamos, avanzamos? ¿O alguien no está pudiendo entender y dice, la verdad que a esta mujer no le entiendo nada de lo que dice? Profe, a mí se me confunde un poco la metaética y la normativa. Entiendo entonces que la normativa se fija si la institución es justa o no y la metaética es en base a si lo puede comprobar científicamente. Perfecto. Ok. Perfecta la diferencia. ¿Cuál es para que lo veas en un ejemplo concreto, cuál es la importancia de la relación entre la metaética y la ética normativa? Que si yo les digo a ustedes, por ejemplo, que la eutanasia es moralmente justa, yo les digo, miren, yo creo que la eutanasia es moralmente justa. Esa es una afirmación que responde a la ética normativa, ¿no? Les estoy diciendo que el instituto de la eutanasia es algo que a mí me parece moralmente justo. Eso es una afirmación de la ética normativa. Pero alguno de ustedes se podría correr al campo de la metaética y decirme, pero ¿por qué lo consideras justo? ¿Cómo podés decir, probarme que regular, establecer la eutanasia en un sistema jurídico sea la opción más justa? Claro, en el Entonces caso de ahí, que si lo sí, prueba científicamente, ahí sería metaética. sí, más que si lo prueba Ok, científicamente, cuando la discusión se corre hacia ese lugar. ok, No sé si lo vamos a probar o no, pero son niveles de discusión. Si nosotras dos estamos discutiendo acerca de la eutanasia y yo te digo que la eutanasia es para mí justa, supongamos, o es injusta, y después de esa conversación viene una pregunta tuya y me dice, pero ¿por qué te parece justa? Digamos, ¿de qué manera podemos probar que eso es lo más justo? Entonces ya esa discusión pertenece al campo de la metaética, porque sí, yo estoy tratando de argumentar, de probarte que eso es, que establecer la eutanasia en un sistema jurídico es la solución más justa. También podría decirte, mira, no sé si es la más justa o no la más justa, esa es mi opinión, no tiene claro. ningún grado de objetividad. También podría decir eso, esto La, no sé si es lo más justo, no sé la si te lo puedo normativa, probar. la normativa sería más como una afirmación, quizá. Exacto, Perfecto. en la ética normativa yo ya emito el juicio de valor, la eutanasia es justa o injusta, buena o mala. En la metaética Claro. estoy preguntándome si hay algo justo, esa es la diferencia, si hay algo objetivamente justo. Y entonces, Perfecto. no siempre lo voy a poder probar. Puede ser que yo sea una escéptica moral y te diga, la verdad es que nunca lo vas a probar, pero es mi opinión, es mi preferencia. Prefiero la eutanasia. No sé si es lo objetivamente lo mejor, pero es la que prefiero. Entonces, los niveles de discusión son distintos. La ética normativa está referida a la institución y la metaética se trata de preguntar si hay algo que sea objetivamente más bueno o más justo que lo otro. Esos son los dos niveles que se van moviendo. Y uno a esta altura puede pensar, ¿a mí qué me importa esto en el derecho? ¿Qué importancia puede tener que esto sea objetivamente justo o no lo es?
Bueno, de a poco vamos a ir encadenando esto para llegar a por qué nos importa en el derecho esto, que yo ya creo que se los dije un poco en la clase anterior. Si yo les digo a ustedes que establecer o no establecer la eutanasia en un sistema jurídico es una cuestión de gustos, como si me gustara más, no sé, el fútbol que el tenis, bueno, entonces esto es reemplazable, pongamos o no pongamos la eutanasia, agreguemos o saquemos la pena de muerte de un sistema jurídico, es decir, pareciera que hay una idea de opción, ¿no? Podemos hacer un poco lo que nos guste. Podríamos pensar que hay algo a lo que estamos obligados en el derecho, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Esta es la discusión de fondo entre la metaética y la ética normativa. Esta sería la discusión. Ulises, no sé si vos querés agregar algo ahí. Yo estoy tratando siempre de ver cómo los saco a ustedes del costado y bueno, y no se me ocurre cómo, ¿vieron? Pero bueno, cómo los corro para un costado como alguien me sugirió, pero bueno, no los puedo correr acá de mi costado. Sí. No, yo por mi parte nada, ningún agregado. ¿El resto, alguna cuestión? Profe, entonces la diferencia sería que la normativa es más que nada una afirmación y la metaética busca una justificación. No escuché la última parte, la escuché y está muy bien. Repetime lo que dijiste. Sí, que la normativa es más que nada una afirmación del juicio de valor y la metaética busca una justificación de lo que está diciendo. Sí, correcto, correcto. Está muy bien. Ahora vamos a arrancar un poco, con el capítulo de Nino que habíamos comenzado, y yo les voy a intentar, ya sabemos que son los niveles de la ética, y ahora podemos ir de uno al otro y saber qué se pregunta la metaética y sobre todo la ética normativa, que son las dos que más nos interesan. Pero ahora nos empezamos a preguntar dentro de la metaética, bueno, ¿y qué dicen? ¿Cuáles son las opiniones? Porque yo les dije, la metaética se ocupa de tratar de darse cuenta si cuando yo emito un juicio de valor, por ejemplo, torturar es malo, a eso lo puedo probar yo científicamente, lo puedo justificar. Y lo que es interesante estudiar, que es lo que ustedes pueden leer ahí en Nino, está explicado de una manera muy sencilla, y lo vamos a hacer en estas clases, y les va a ayudar para los trabajos también, es, bueno, ¿qué dijeron los distintos filósofos morales de esto? Porque todos no coinciden en que los juicios morales se puedan probar. Algunos dicen, no, ¿qué vamos a probar? Ya les mencioné a Kelsen, perdón. Les mencioné ya a Kelsen en la última clase, y Kelsen es un escéptico moral, no cree en la posibilidad de que se pueda justificar absolutamente nada. Y sin embargo, dice, el derecho está conformado por valores morales, por normas, pero son relativas, son las que los legisladores decidieron darse. No hay mucho más que eso. Y ahora me van a pedir que los saque, que los corra a ustedes de ahí del lugar, y bueno, no sé cómo voy a hacer. Prometo que para la próxima clase lo voy a intentar, pero no sé cómo correrlos, sinceramente. María, ¿querés que lo presente yo? ¿Lo tenés, Ulises? Sí, sí. Listo, presentalo y después veo cómo corrijo ese tema. Voy a mirar un poco a ver cómo lo saco de ahí. Listo, dejo de compartir, compartís vos y yo hablo. Perfecto. Pasamos niveles de ética y vamos al que sigue. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve. Ok. Bueno, como les dije, en la metaética hay diferentes posiciones, diferentes autores discutiendo si podemos justificar, si no podemos justificar los juicios de valor, y ellos se dividen en dos grupos grandes, que yo acá se los puse así, como descriptivistas y no descriptivistas. Pero si ustedes lo quieren entender de una manera más simple, yo les diría que algunos creen y otros no creen. Algunos creen en la posibilidad de justificar
de una manera racional, de una manera casi científica, los juicios morales, y otros dicen, no, esto es imposible. Los juicios morales son opiniones, no sé, son gustos. Cuando yo le digo a alguien que estoy a favor de la pena de muerte, es porque la prefiero, no porque objetivamente esté mal la pena de muerte o objetivamente esté bien. La prefiero, no hay mucho más que eso. Entonces, en rasgos generales, y antes de empezar a ver los detalles, hay dos grupos grandes. Los que creen en la posibilidad, quedémonos atrás, quedémonos ahí, sí. Los que creen en la posibilidad de conocer los juicios morales, de probarlos, de justificarlos, y los que no creen en eso, dicen esto es imposible. Los primeros se llaman descriptivistas y los segundos se llaman no descriptivistas. Después vamos a ir viendo las distintas ramas y ahí en Nino tienen también los cuadros y demás, además de los PowerPoint que tienen ahí. ¿Quiénes son los descriptivistas? Bueno, los descriptivistas son un grupo de filósofos morales que dicen, sí, yo puedo probar que los juicios morales son verdaderos o falsos, los puedo llegar a comprobar, puede haber comprobación. Y los no descriptivistas dicen, no, en realidad cuando yo emito juicios morales, esos juicios no son descriptivos de nada y no puede haber comprobación. Esta sería la división grande. Como les dije, algunos creen, otros no. Esa sería la gran división. ¿Hasta ahí vamos? ¿O no? Sí. Sí, sí. Sí, profe. La cosa se pone un poco más complicada, pero bueno, vamos, estas son herramientas necesarias para lo que viene después. Ahora sí podemos pasar, Ulises, si te parece. Hoy vamos a hablar de los descriptivistas solamente, así no los canso tanto. Los descriptivistas son un grupo, como les dije, de filósofos morales que dicen o que creen que cuando yo emito un juicio moral, como por ejemplo, como les dije, torturar es malo, yo puedo probarlo, puedo dar pruebas de eso. Estos son los descriptivistas, los que creen. Y esos descriptivistas se dividen en dos grupos, los naturalistas y los no naturalistas. ¿Qué quiere decir esto de naturalistas y de no naturalistas? Bueno, los naturalistas, la palabra se los indica, hacen algo muy simple, o que parece simple, ¿no? Es decir, si un juicio moral está en un mundo tan metafísico, como dijimos, que no lo puedo tocar, yo no puedo tocar los juicios morales, andan por ahí, no es lo mismo que la lluvia o un hecho natural. Entonces los naturalistas dicen, bueno, lo que podemos hacer es transformar o reducir los hechos morales a hechos naturales, es decir, llevarlos a cosas, trasladarlos a cosas que yo pueda tocar, ver, palpar, más reales. Entonces, ¿qué hacen los naturalistas? Por eso son naturalistas. Los transforman los hechos morales en hechos naturales. Entonces dicen, por ejemplo, ¿la pena de muerte es buena? Sí, es buena, dice un naturalista. Es buena porque yo la apruebo. Entonces, trasladan el hecho moral a lo que a mí me gusta, a lo que yo apruebo. Esos son los subjetivistas, los que están arriba. Y hay otro grupo de naturalistas que dicen, bueno, lo que yo puedo hacer para probar los hechos morales es transformarlo en hechos naturales, pero no en lo que me gusta a mí solo, en lo que nos gusta a la mayoría. Esto es bastante común, lo vamos a ver más adelante también cuando hablemos del utilitarismo. Entonces, los naturalistas objetivistas, que en general son los famosos utilitaristas, yo ya les hablé a ustedes de los utilitaristas, son los que creen que lo bueno es lo que la mayoría prefiere, o lo que le gusta a la mayoría. Los naturalistas objetivistas dicen, sí, si algo es bueno porque lo aprueba la mayoría. Esa es la manera de demostrarlo. Por ejemplo, si yo le pregunto a un naturalista objetivista, ¿es buena la pena de muerte?
El naturalista objetivista me va a decir, sí, sí, es buena la pena de muerte, porque lo aprueba la mayoría. La mayoría está a favor, y si algo es aprobado por la mayoría, eso es lo bueno. Entonces, fíjense que lo que hacen este grupo de naturalistas, es transformar algo que tiene una naturaleza que, como dijeron algunos filósofos, extraña, ¿sí? Se habla digamos, de la rareza de la moralidad, de los hechos morales, no los podemos tocar, andan ahí, no son hechos naturales, los transforman, los convierten o tratan de convertirlos en algo que podamos verificar, en lo que a mí me gusta, en lo que nos gusta a todos. Entonces, si yo tengo que dar pruebas, como dijimos antes, pruebas científicas, comprobar, lo hago verificando, corroborando con lo que le gusta a una persona o con lo que le gusta a muchos. Hago una prueba a través de eso. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, se O más entiende. o menos. ¿Cómo puede ser que lo entiendan tan rápido si la primera vez que lo escuché yo no lo entendí nada? Son más inteligentes, está muy bien. Bueno, Explicas bien, profe. y no sé, y después hay otro grupo, que son los descriptivistas no naturalistas. Y acá me voy a quedar solo con uno, no vamos a hablar tanto de la teoría del mandato divino, y me voy a quedar con los intuicionistas. Los intuicionistas creen que los juicios morales se pueden comprobar, que yo los puedo corroborar, porque dicen que los seres humanos tenemos una especie de facultad para poder distinguir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto. Y a esa facultad la llaman intuición, una especie de intuición moral. Entonces, Moore, que es este señor que tenemos acá, que es el mayor representante del intuicionismo, un filósofo moral de principios del siglo XX, decía, si yo quiero saber lo que es bueno, las personas tienen un sentido de lo bueno, de lo que es justo, de lo que es malo, de lo que es injusto. Y hay una especie de percepción de lo que es bueno. Ahora, fíjense que acá hay algunas dificultades que aparecen, ¿no? Aparecen varios problemas. El tema de fondo es que yo tengo que probar, cuando digo que algo es bueno o malo, tratar de probar que lo que estoy diciendo tiene algún grado de seriedad científica, ¿no? Que es una opinión. Y estos filósofos se esfuerzan por eso, se esfuerzan por ver a ver cómo lo explican, cómo lo prueban. El naturalista recuerden que el naturalista lleva el hecho moral a un hecho natural, lo que le gusta a una persona, lo que le gusta o aprueban muchas personas. El naturalista tiene la ventaja de que puede corroborar, puede ir a corroborar. El intuicionista, de abajo, Profe, disculpe, ¿me puedo tiene hacer el una problema. consulta? Sí. Consulta. No me quedó algo claro. El intuicionismo de los no naturalistas objetivistas es la Sí. intuición más una prueba que lo avale. O sea, sí o sí se necesita la prueba o se basa únicamente con la intuición y la prueba de la mayoría. Onda, un ejemplo. El ejemplo del agua, que el agua es buena para todos. Es intuición más una prueba científica. Lo que no entiendo es que sí o sí se necesita la prueba. La prueba no es que le guste a todos. O sea, demostrar que le gusta a todos. No, pero también puede ser que la prueba haga bien. Por eso. Porque a todo A el mundo ver. le gusta la Coca-Cola, pero no hace bien. Hay varias cuestiones. El naturalismo somete el juicio moral a una prueba de contraste con un hecho natural. Un hecho natural es que yo lo apruebo, de que a mí me gusta. O con lo que apruebo le gusta a un grupo, que son los objetivistas, los que están allá arriba. El intuicionismo, Moore, critica mucho a los naturalistas, porque dice, los naturalistas todos cometen algo que se llamó, que es muy famoso Moore por esto, y tiene mucha razón, la falacia naturalista.
¿En qué consiste la falacia naturalista que Moore le observó a los naturalistas? Moore dice, bueno, pero ustedes los naturalistas cometen una gran falacia, porque que una persona apruebe algo, o peor todavía, que un grupo apruebe algo, no significa que esto sea bueno, no lo hace bueno necesariamente, o justo o correcto. Entonces, la falacia naturalista consiste en hacer un salto desde que algo es a que algo debe ser, o mejor dicho, de que lo apruebe un grupo a que sea bueno, que apruebe esto. Esta es una falacia que se comete muy habitualmente. Bueno, pero la mayoría prefiere, está bien, la mayoría prefiere la pena de muerte, o la mayoría puede preferir, no sé, muchas otras cuestiones, pero esto no es algo que lo haga necesariamente bueno al hecho. Entonces, esa sería la falacia naturalista. Yendo a la pregunta tuya, Moore sostiene que los naturalistas cometen una falacia porque no pueden probar el carácter de bueno o de correcto de nada simplemente porque lo apruebe un grupo, o mucho menos porque lo apruebe una persona. Porque aún nos podemos seguir preguntando, esta es la famosa pregunta abierta de Moore dice, acá queda la pregunta abierta, y la pregunta abierta es, ¿pero esto es bueno igualmente? Lo aprueba la mayoría, ¿pero es bueno? Entonces, ese sería el problema de la pregunta abierta de Moore. Y Moore lo que dice es, en principio nosotros tenemos una intuición de lo que es bueno o lo que es malo. Y yendo a la pregunta tuya, ¿basta con esa intuición inicial, que es lo que se le critica a los intuicionistas? Los que critican el intuicionismo dicen, bueno, pero ¿cómo es esto? O sea, resulta que tenemos una especie de pálpito ahí, una especie de sensor moral, y nos damos cuenta que golpear a un niño es malo, es algo que es moralmente malo. Nos lo indica la intuición, o torturar a un animal es algo malo. ¿Cómo lo saber? Bueno, por una intuición, sé distinguir lo bueno de lo malo. Y con eso nos basta, dicen los críticos de Moore, o los críticos del intuicionismo, porque la intuición puede fallar, porque hay distintas intuiciones, son temas que vamos a ver más adelante. Y Moore dice, no, es un principio, que es la pregunta tuya. No me basta con eso. En principio hay una especie de evidencia, hay una especie de digamos, de visión o de sensación de que algo está bien y algo está mal. Es un principio. Lo que viene después, lo que debería venir después, dicen los críticos de Moore o del intuicionismo, y muchos intuicionistas, Moore digamos, sería el comienzo del intuicionismo, sería, bueno, pero ¿y cómo lo vas a probar? Tuviste una sensación, no hablemos de sensaciones, digamos una especie de evidencia, como dice Moore. ¿Y después cómo me vas a probar que eso está mal, que está mal torturar a un animal? Y Moore dice, bueno, después viene una etapa, que es la etapa de la argumentación. Tendremos que ir argumentando después de esa primera evidencia. Pero en principio, para responder a tu pregunta, sí, todo parte para los intuicionistas con una intuición inicial. Siento que torturar está mal. ¿Y después qué viene? Bueno, después vendrá la construcción de una argumentación. O después también algunos hablan de una especie digamos, primero una percepción moral y después una construcción. Esto, por supuesto, tiene muchísimas críticas, ¿no? El intuicionismo se lleva un buen número de críticas. Pero acá ustedes tienen, y con esto ya voy cerrando, en esta primera etapa que estamos viendo los filósofos morales, tienen dos grupos grandes. Los que creen que yo puedo probar que los juicios morales son verdaderos o son falsos, y lo intentan a su modo, o describiéndolos a través de hechos naturales, como los naturalistas, o utilizando la intuición, como dice Moore. Bueno, primero hay una intuición, sí, yo tengo una sensación, y voy a poder después argumentar a partir de esa evidencia, dar argumentaciones. Este primer grupo son los que creen en la posibilidad. Ya en la clase que viene vamos a hablar un poco de los que critican y de los que no creen de ninguna manera que yo pueda dar pruebas de la verdad de los juicios morales, ¿no? Que son los no descriptivistas. Pero esta primera etapa, estos primeros, hacen sus intentos de tratar de probar que podemos, cuando yo emito un juicio moral, yo lo puedo probar. También hay algo que les quiero aclarar, que es que no esperemos de la filosofía moral o de los hechos morales el grado de prueba de los metales que se dilatan en la física, ¿no? Estamos hablando de la moral, estamos hablando de los hechos morales, es un mundo
distinto. Pero bueno, este es el campo de la metaética, ¿no? El estudio de esta posibilidad, y de a poco vamos a ir viendo qué consecuencias importantísimas, totales, tiene esto para el derecho. Esta es la idea. ¿Preguntas, dudas, quejas? No, profe. ¿Alguna cuestión que quieran aclarar? No, profe. ¿No? ¿Quedó más o menos claro? O mejor dicho, claro. Sí, quedó claro por el Sí, momento. sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Clarísimo. Bueno, nos vemos el próximo jueves y seguimos ya con los no descriptivistas. Listo, no. Gracias, hasta el jueves. Gracias, Chao, profe. profe, gracias. Yo, profe. Chau, chau, hasta el jueves.